Buenos días, estimados estudiantes. Iniciamos con el segundo tema de este trimestre, la atmósfera, capa externa de la Tierra. El objetivo de aprendizaje es explicar la estructura, propiedades físicas y químicas e importancia de la atmósfera en la existencia de la vida humana en la Tierra. Concepto. La atmósfera es la delgada capa de aire o envoltura gaseosa que rodea a la Tierra. La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos físicos que se desarrollan en la atmósfera y que originan el tiempo atmosférico. Estructura de la atmósfera, sus capas. La troposfera es la primera capa que queda en contacto con la superficie terrestre, aproximadamente hasta los 15 kilómetros de altura. Se desarrollan en esta capa los fenómenos atmosféricos de evaporación y condensación, así como los vientos, truenos, tormentas. La temperatura del aire disminuye con la altura. La estratosfera es la segunda capa. En ella no existe el vapor de agua, por tanto no se presentan los fenómenos atmosféricos. Está aproximadamente entre los 15 kilómetros hasta los 50 kilómetros. En la parte inferior de esta capa, la temperatura permanece casi invariable con la altitud, pero a medida que se asciende, aumenta con rapidez. Contiene la capa de ozono. La mesósfera. Esta capa presenta las temperaturas muy bajas. No tiene ni vapor de agua ni ozono. En ella se desarrollan las nubes iridescentes de hielo y de polvo. Aproximadamente va de 50 kilómetros a los 85 kilómetros. La termósfera o ionosfera. Recibe este nombre debido a la forma de las moléculas, átomos y en mayor cantidad por las cargas de iones. Esto le confiere la capacidad de reflejar las ondas sonoras, electrónicas y el uso del radar desde la superficie de la Tierra. Va desde 85 kilómetros hasta los 500 kilómetros aproximadamente. Y la exósfera es la esfera exterior o superior de la atmósfera, considerada la última antes de entrar al vacío espacial. La composición química de la atmósfera. La integran el nitrógeno, oxígeno, gases raros y gas carbónico. Las características físicas de la atmósfera son diatermancia, movilidad, transparencia, comprensibilidad y expansión. La diatermancia consiste en no dejar pasar los rayos solares sin absorber su energía calórica. Comprensibilidad y expansión es el aumento o disminución del volumen del aire en la atmósfera, producto de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la presión baja y la atmósfera se expande, mientras que cuando la temperatura disminuye, aumenta la presión y la atmósfera se contrae. Transparencia, no tiene color. Funciones de la atmósfera. Permite la respiración y la combustión. Equilibra la temperatura. Sin la atmósfera, nuestro planeta tendría altísimas temperaturas durante el día y bajísimas en la noche. Permite la transmisión del sonido. Ayuda a sostener los aviones. Difunde la luz. La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas que envía el sol. Ayuda al cultivo de los suelos, que sin aire no pueden cultivarse. Distribuye la humedad, que se convierte en lluvias, origina los vientos y estos a su vez las olas. Contiene dióxido de carbono y las plantas necesitan para su fotosíntesis. Contienen el vapor de agua que permite el funcionamiento del ciclo del agua.
El clima y el tiempo meteorológico. El tiempo se define como el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinado de la superficie terrestre. El tiempo meteorológico es una condición variable o momentánea de la atmósfera. Puede cambiar varias veces al día. El clima es el estado promedio de los fenómenos meteorológicos o estados del tiempo observados y calculados durante un largo periodo de tiempo determinado por los factores y elementos climáticos e influjos cósmicos que caracterizan un lugar de la superficie terrestre. Los elementos del tiempo meteorológico y del clima: temperatura, presión atmosférica, la humedad atmosférica, las precipitaciones y los vientos. La temperatura se define como la mayor o menor cantidad de calor que existe en la atmósfera. Se mide en el termómetro. La presión atmosférica es la fuerza o presión que ejerce el peso de las masas de aire en todas direcciones. Se mide con el barómetro. La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire en la atmósfera. Se presenta en las capas bajas de la atmósfera y puede variar de un momento a otro, según el lugar. Para medir la humedad atmosférica se usa el higrómetro. La precipitación es la caída de agua en cualquier de sus formas sobre la superficie terrestre. Pueden ser lluvias, lloviznas, nieve y el granizo. Se mide la cantidad de lluvia con el pluviómetro. Y también se usa el evaporímetro para medir la evaporación. Los vientos se definen como aire en movimiento. Se mueven horizontalmente en la troposfera y vertical en las capas superiores de la atmósfera, donde se convierten en corrientes de aire. El viento se origina por la diferencia de presión y de temperatura sobre las áreas de la superficie terrestre. El anemómetro se utiliza para medir la velocidad y la fuerza de los vientos en un tiempo determinado. Su velocidad se mide en kilómetros por hora o en nudos.